Hola, bienvenidos hoy a la sección número 2 del curso de manipulación de alimentos. Hoy presentaremos nociones básicas de microorganismos y parásitos, y también nociones sobre alimentos y su conservación. El presente video es producido y presentado por los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. El programa de hoy tiene nociones generales sobre microorganismos y parásitos, en donde definiremos, clasificaremos y mencionaremos las características de cada grupo y lugares donde viven, además de los factores que favorecen su crecimiento. 2. Nociones sobre alimentos y su conservación. Mencionaremos cuáles son las fuentes de contaminación de los alimentos, alimentos perecederos y no perecederos, alimentos contaminados, adulterados y alterados, y además finalizaremos con los principales métodos de conservación de los alimentos, que son cocción, refrigeración, congelación. Como objetivo general para esta sección tenemos identificar los microorganismos, parásitos, alimentos y su conservación. Los exponentes de la presentación son Andreymar Rodríguez, María Victoria Rodríguez, Sabrina Ortiz, Génesis Osorio y Osvaldo Ariza. Nociones generales sobre microorganismos y parásitos. Célula. Unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Entre ellas tenemos la célula eucariota, que tiene una membrana que encierra el núcleo separándolo del citoplasma, y las células procariotas, que no poseen estructuras con membranas en su interior, es decir, su contenido intracelular está esparcido en el citoplasma. Alimento. Sustancia sólida o líquida que ingieren los seres vivos con el objetivo de regular su metabolismo y mantener sus funciones fisiológicas. ¿Qué es la conservación de los alimentos? Conjunto de procedimientos y recursos para preparar y envasar los productos alimenticios, con el fin de mantenerlos y evitar el crecimiento de microorganismos. Podemos definir entonces qué son los microorganismos. Son seres vivos u organismos tan diminutos que solo pueden ser vistos por medio de un microscopio. Ahora nos pasearemos por la clasificación de los microorganismos, una de ellas un poco más científica, mientras que otra clasificación un poco más práctica. La primera gran clasificación que nos vamos a encontrar es la que divide a los microorganismos en bacterias, hongos, virus y parásitos, siendo las bacterias células procariotas que no poseen núcleo y poseen un solo cromosoma. Pueden multiplicarse por bipartición, conjugación, transformación y transducción. Los hongos son organismos eucariotos uni- o pluricelulares, siendo además heterótrofos y en su mayoría saprófitos. Su reproducción es por gemación, esporulación o fragmentación en el medio extracelular y se clasifican en levaduras o en hongos con hifas. Los virus son organismos bastante simples, no pueden nutrirse, relacionarse ni reproducirse por sí solos, lo que casi los convierte en parásitos, pues dependen de su hábitat intracelular, ya sea animal o vegetal, para subsistir. Mientras que los parásitos son células eucariotas, se clasifican en protozoos y helmintos. Los protozoos son eucariotas unicelulares y se multiplican en el medio intracelular o extracelular, mientras que los helmintos son eucariotas pluricelulares. Se denominan gusanos y su reproducción es sexual. De acuerdo a la otra clasificación, tomamos en cuenta ciertas características tales como la inmunidad, la resistencia, la temperatura y el grado de riesgo que estos organismos presentan. Los microorganismos pueden tener otras formas de clasificarse. De acuerdo a esta clasificación, los vamos a dividir
primeramente de acuerdo a su resistencia, en microorganismos de menor resistencia y microorganismos de mayor resistencia. Entre los microorganismos de menor resistencia tenemos a la conocida Salmonella, Escherichia coli, y entre los virus la peste porcina clásica, la diarrea bovina, la rabia, la anemia infecciosa, y de los hongos la Trichophyton y Microsporum. Mientras que en los microorganismos de mayor resistencia tenemos los Staphylococcus, los Streptococcus, y de los virus la fiebre aftosa, la lengua azul, la estomatitis vesicular, diversos adenovirus y los hongos como la cándida. De acuerdo a su respuesta inmunitaria, los microorganismos se clasifican en microorganismos extracelulares y microorganismos intracelulares según el lugar que ocupan dentro del huésped. Los microorganismos extracelulares son algunos microorganismos que utilizan este medio extracelular para proliferar, como las bacterias y los hongos. Otros lo utilizan para infectar a otras células, como es el caso de los virus, mientras que los microorganismos intracelulares, la mayor parte de su vida se encuentran dentro de una célula. Dejan la célula huésped para infectar a otra célula. Clasificación de acuerdo a los microorganismos según los grupos de riesgo. Esta es utilizada mayormente por personal de laboratorio que trabaja con microorganismos habitualmente y lo clasifican en grupo de riesgo número 1, el cual incluye a microorganismos que no son causantes de enfermedades ni en el personal del laboratorio ni en los animales. El grupo de riesgo número 2 incluye microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades moderadas en el personal de laboratorio y en los animales. Los tratamientos para estas enfermedades suelen ser bastante efectivos y el riesgo de contagio comunitario es limitado. El grupo de riesgo número 3 incluye microorganismos capaces de producir serias enfermedades en humanos y animales. El tratamiento de estas enfermedades es a base de antimicrobianos y antiparasitarios. El riesgo comunitario es limitado. Y por último, el grupo de riesgo número 4 incluye microorganismos causantes de enfermedades muy serias en humanos y animales y que en algunos casos no tienen tratamiento, mientras que su riesgo comunitario es alto. Y por último, clasificación de los microorganismos según la temperatura a la que habitan. En esta nos encontramos con 3 grandes grupos. En los microorganismos psicrófilos nos encontramos una subclasificación denominada psicróficos obligados, con una temperatura que varía de 15 a 18 grados centígrados, y psicróficos facultativos, que tienen una temperatura que varía de los 20 a los 30 grados centígrados. Estos microorganismos son causantes de la descomposición de los alimentos guardados en ambientes muy fríos, como la nevera. Luego tenemos los microorganismos mesófilos, que presentan una temperatura que varía de los 35 a 47 grados centígrados. A este grupo pertenece la mayoría de las bacterias eucariotas. Y los microorganismos termófilos, cuya temperatura varía de 50 a 75 grados centígrados, bastante alta. Algunos pueden llegar hasta los 113 grados centígrados, en donde ameritarían muchísimo calor para ser eliminados. Denominados también termófilos extremos, este grupo está formado exclusivamente por los procariotas. Características de los microorganismos y su hábitat. Género Staphylococcus. Las bacterias que pertenecen a este género forman parte de la flora microbiana normal de la piel y mucosa de los seres humanos. Si bien estas superficies favorecen la adherencia de estos microorganismos, ofreciendo una barrera mecánica efectiva contra la invasión tisular. Si la barrera se interrumpe por un traumatismo o una cirugía,
los estafilococos pueden llegar al tejido subyacente creando una lesión con absceso local característico. Estafilococos aureus. Es un habitante normal de la piel y las mucosas. Alrededor del 20% de la población es portadora permanente del microorganismo en las fosas nasales y un 30% lo es de manera intermitente. Estafilococos epidermidis. La mayoría de las infecciones que produce son de origen hospitalario y se dan en pacientes con complicaciones de procedimientos invasivos que originan una ruptura de la piel que les sirve como puerta de entrada al microorganismo, llegando a la sangre y originando cuadros muy severos como sepsis y endocarditis. Género Streptococcus. Streptococcus pyogenes. Es beta-hemolítico. Se aísla con frecuencia del tracto respiratorio superior. Entre un 15 a 20% de la población es portadora sintomática de este microorganismo. Cuando las defensas del hospedador están debilitadas o se introduce una nueva cepa muy virulenta, se pueden producir infecciones agudas supurativas. Streptococcus agalactiae. Es beta-hemolítico. Este microorganismo forma parte de la flora bacteriana normal del tracto digestivo y debido a la proximidad coloniza la zona perineal y el tracto genital femenino. Streptococcus pneumoniae. Es un Streptococcus alfa hemolítico. Es integrante de la flora bacteriana orofaringia y nasofaringia normal del 20% de los niños y del 5% de los adultos. A partir de los portadores se disemina a otras personas mediante secreciones respiratorias. Género Neisseria. Neisseria gonorrhea. Es un microorganismo de transmisión sexual y su único reservorio es el ser humano. En el hombre la infección produce gonorrea. En cambio, en la mujer se manifiesta con cervicitis, que es una enfermedad en el cérvix uterino. Si la enfermedad no es diagnosticada a tiempo, pues la infección progresa pasando a la sangre y causando una infección diseminada. Neisseria meningitis. Se encuentra en la garganta o la nasofaringe del 5 al 20% de la población sana. Estos individuos son la principal fuente de infección, transmitiéndole a otros a través del contacto directo o por gotitas de sus secreciones nasofaringeas. Desde la garganta, el meningococo puede alcanzar la sangre y producir sepsis y meningitis. Género Corynebacterium. Corynebacterium difteriae. La difteria es una enfermedad causada por cepas toxigénicas de este microorganismo, cuyo único reservorio es el hombre. La bacteria ingresa por el tracto respiratorio superior, se multiplica y produce su toxina, la cual causa necrosis de los tejidos. Género Bacillus. Bacillus anthracis. Es un habitante del suelo y forma endosporas resistentes al calor y la desecación. Afecta usualmente a los animales, como vaca, oveja y cabra, que la adquieren en los pastizales de las plantas o del suelo. En el ser humano y en los animales hay 3 tipos de enfermedades. El carbunco cutáneo, que se contrae cuando la piel erosionada se contamina con este microorganismo. Y el carbunco gastrointestinal, que se contrae al consumir plantas contaminadas. Género Clostridium. Clostridium perfringens. Este microorganismo se encuentra en el suelo, el agua y el tracto intestinal del hombre y de muchos animales. Clostridium botulinum. Es el agente causal del botulismo, una enfermedad muy grave causada por una toxina elaborada por el microorganismo. El patógeno puede transmitirse a través de los alimentos crudos o contaminados, además de la contaminación de las heridas. Cuando los niños, en las primeras semanas de vida, consumen alimentos contaminados con esporas de este patógeno, se produce botulismo infantil. Clostridium tetani. El agente causal del tétanos. Su reservorio natural es el suelo, en donde se encuentra en grandes cantidades. Puede aislarse también del intestino de algunos animales herbívoros. La forma más común por la cual el microorganismo ingresa al cuerpo es la contaminación por suelo de heridas profundas. Género Escherichia. Los microorganismos que pertenecen a este género son microorganismos anaerobios facultativos, prevalentes en la flora intestinal del hombre y los animales de sangre caliente, causante de infecciones ya sea a nivel intestinal, extraintestinal o bien sea intrahospitalarias. Género Salmonella. Los miembros de este género son no esporulados anaerobios facultativos,
causantes de infecciones sistémicas como la fiebre tifoidea, una enfermedad de declaración obligatoria y un importante problema de salud pública a nivel mundial. El reservorio de estos serotipos es el humano y los animales. La forma de adquirir esta infección es a través de carnes, leches, frutas, verduras y agua. Mycoplasma pneumoniae es una causa importante de neumonía atípica primaria y produce infecciones respiratorias mayormente en niños y adultos jóvenes. Se transmite por contacto de persona a persona a través de secreciones respiratorias y requiere un contacto estrecho. Género Rickettsia y Coxiella. Son parásitos intracelulares obligados pleomórficos que se multiplican en el citoplasma de la célula huésped. Los Rickettsia se transmiten al ser humano a través de la picadura de artrópodos, es decir, garrapatas, piojos o pulgas que actúan como vectores. Tienen como reservorio varias especies mamíferas. Los parásitos constituyen una de las mayores causas productoras de infecciones que afectan al hombre y a los animales. Sus efectos no solo provocan elevados índices de morbilidad y mortalidad, sino que también conllevan a la producción de cuantiosas pérdidas económicas, que no solo afectan al hombre enfermo, sino también a su entorno familiar y a la comunidad en la cual está inserto. El ciclo de vida de un parásito son los procesos o estadios que realiza para llegar al hospedador, desarrollarse en él y producir formas infectantes que aseguren la supervivencia de la propia especie, algunos de ellos dentro del mismo hospedador, otros en el medio ambiente. La interacción entre el organismo humano susceptible y el agente patógeno en determinadas condiciones ambientales y sociales constituye un proceso infeccioso y como resultado final es la enfermedad infecciosa. Fuente de infección. El hospedador puede adquirir el agente patógeno de diversas fuentes, como lo son el agua, los suelos contaminados, los alimentos contaminados, a través de la picadura de insectos, por contacto con animales domésticos o silvestres que albergan el parásito o sus deyecciones, por el contacto con otras personas parasitadas, sus vestidos o el medio ambiente inmediato que ha contaminado con sus parásitos, y también por el mecanismo de autoinfestación. Reservorios. Los reservorios son las fuentes de los parásitos en el medio ambiente. Se consideran reservorios al hombre, a los animales, a las plantas o a la materia inanimada, que contenga parásitos u otros organismos que puedan vivir o multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible. Los vectores son artrópodos o animales invertebrados que transmiten el parásito al huésped, bien sea por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel o mucosas o por contaminar alimentos u otros objetos. Vías de entrada al hospedador. Cuando los parásitos ingresan al hospedador, lo pueden hacer por varias vías. La más frecuente es la digestiva. También puede ser por vía respiratoria, cutánea y mucosa, por contacto sexual, por vía transplacentaria o por la picadura de un artrópodo vector chupador de sangre. Mecanismo de transmisión. Son muchas las formas en las que un parásito puede transmitirse al ser humano. Algunas de estas formas son a través del contacto interhumano. Por ejemplo, la vía de contagio ano-mano-boca, también llamada fecal-oral. El contacto puede ser piel a piel, como sucede en la transmisión de la sarna, o por la transmisión sexual, la transmisión madre a hijo. Son también vías importantes de contagio. Protozoos intestinales y urogenitales, Giardia lamblia o intestinales. Este es un parásito intestinal que forma quistes y es una de las causas más importantes de diarrea en todo el mundo. Su transmisión se produce de forma orofecal a través de quistes, principalmente por agua contaminada tratada defectuosamente o por la transmisión directa de persona a persona en grupos con medidas higiénicas deficientes, así como mediante relaciones sexuales oroanales. Cryptosporidium hominis.
Es el causante de diarreas importantes en sujetos inmunodeprimidos, con 50 a más deposiciones al día, y es de difícil tratamiento. La transmisión entre personas tiene lugar mediante vía orofecal, oroanal o por contacto con animales y por agua de bebida contaminada, en la cual puede sobrevivir una gran cantidad de tiempo y es muy resistente a la cloración y al ozono. Toxoplasma gondii es un protozoorio tisular e intracelular de animales de sangre caliente, siendo el gato el único huésped definido, en el cual el parásito se reproduce de forma sexual. La infección se reproduce por la ingestión, bien sea de quistes hísticos al ingerir carne cruda o poco cocida de animales infectados, o por ingerir quistes excretados en las heces de gatos infectados. Estos quistes pueden contaminar el agua, los alimentos, pero también las superficies y los objetos con los que estamos en contacto a diario. Triponosoma. Este comprende diversas especies de protozoarios flagelados transmitidos por la inoculación de materia fecal contaminada del artrópodo vector hematófago vinchuga. Parásitos multicelulares. Helmintos. Los helmintos o gusanos son organismos multicelulares únicos entre los agentes infecciosos de los humanos por su tamaño. Tienen ciclos de vida complejos y migraciones en el interior de su huésped. Se dividen en dos grupos: nemátodos o nematelmintos, que son gusanos largos redondeados de cuerpo cilíndrico no segmentados. De las muchas especies que existen, solo unos pocos son parásitos del ser humano. Poseen un ciclo de vida, por lo común bastante sencillo, como enterovirus, es decir, lombrices intestinales, en el que simplemente los huevos son expulsados por un hospedador infectado a otra persona. Los platelmintos o gusanos planos se dividen en cestodos o tenias, que son gusanos aplanados con forma de cinta, tremátodos, que tienen forma de hoja o lámina, y un ciclo de vida complejo, con varios huéspedes. Diferentes factores que favorecen el crecimiento microbiano. Factores intrínsecos relacionados con las características físico-químicas propias que presentan los alimentos. Primero encontraremos los nutrientes o composición nutritiva, en donde la mayor o menor cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales características del alimento determinarán cuál es el tipo de microorganismo capaz de crecer en él. Potencial de oxidorreducción o potencial redox, el cual describe la capacidad del alimento para ser oxidado o reducido. El potencial de oxidorreducción es bajo en alimentos frescos que guardan sustancias reductoras como la vitamina C, azúcares y otros compuestos. Se piensa que el potencial redox es un importante factor selectivo en todos los ambientes, incluidos los alimentos. Las diferencias observadas por los consumidores son percibibles de acuerdo al color o sabor del alimento, cuando éste se oxida. Agua o actividad de agua. La disponibilidad en porcentajes mayor o menor de agua en un alimento es uno de los principales factores que condiciona la facilidad con la cual un microorganismo puede crecer en él y, en consecuencia, deteriorarlo, debido a las diferentes reacciones químicas de las que las células requieren en un ambiente acuoso. Por esta razón, existen diferentes métodos por el cual se alarga la vida de los alimentos, como por ejemplo la deshidratación de los mismos. El pH, el cual es una unidad de medida internacional, la cual establece el nivel de acidez o alcalinidad de un alimento. Este va desde 1 a 14. Se dice que un alimento es ácido cuando su pH
va entre 1 a 6, como la naranja, el vinagre y gran parte de las frutas. Un alimento tiene pH neutro cuando se aproxima a 6, como el agua pura. Y un alimento alcalino o básico va entre los pH 8 y 14. La mayoría de las cepas bacterianas proliferan o crecen en un pH neutral, que va desde 6.6 a 7.5. Sin embargo, a esta regla hay excepciones y hay bacterias que crecen por pH bajos, como 4. Constituyente antimicrobiano. La proliferación microbiana puede verse afectada por la presencia o la ausencia de sustancias inhibidoras. Las sustancias o agentes que inhiben la actividad microbiana se conocen como bacteriostáticas o bactericidas. Algunos alimentos segregan sustancias que proporcionan este beneficio. Estos incluyen antibióticos, peróxido de hidrógeno y ácidos orgánicos, lo cual le proporciona una característica importante a estos alimentos, ya que puede inhibir la proliferación microbiana dentro de estructuras biológicas. La cobertura natural de algunos alimentos provee de excelente protección a la entrada y daño posterior de organismos perjudiciales, como los microorganismos. En esta categoría se incluyen estructuras como la cobertura de las semillas, la piel exterior de las frutas, la concha de las nueces y la cáscara del huevo. Ahora tenemos los factores extrínsecos, los cuales se refieren a las condiciones ambientales y de almacenamiento de los alimentos. Entre ellos tenemos la temperatura óptima de crecimiento, el cual es un factor determinante para el desarrollo de los mismos, ya que a pesar de que los microorganismos existentes son capaces de proliferar a diferentes intervalos de temperatura, esto puede ir desde los menos 8 grados centígrados hasta los más de 90 grados centígrados. La temperatura óptima para casi todos los patógenos es de 35 grados centígrados. La temperatura puede afectar la duración de la fase latente, la velocidad del crecimiento, las exigencias nutricionales y la composición química y enzimática de las células de los microorganismos. Como mencionamos anteriormente, en la clasificación de los microorganismos, en cuanto a la temperatura, se pueden clasificar en psicrófilos, los cuales se desarrollan mejor en temperaturas bajas, es decir, inferiores a 100 grados centígrados. Los microorganismos ambientales, los cuales se desarrollan a una temperatura óptima entre 10 y 25 grados centígrados. Los microorganismos mesófilos, los cuales se desarrollan a una temperatura óptima alrededor de los 35 a 37 grados centígrados. Y los microorganismos termófilos, los cuales se desarrollan a una temperatura óptima superior a los 45 grados centígrados. Posteriormente tenemos el factor humedad relativa, el cual está estrechamente relacionado con la temperatura. En tal sentido, a mayor humedad favorece el crecimiento de microorganismos, mientras que a menor humedad es menor el crecimiento de microorganismos. Ahora, en cuanto a tiempo de crecimiento, decimos que es un factor determinante, ya que cada alimento tiene sus propias características físico-químicas que favorecen el crecimiento microbiano dentro de ellas. El crecimiento de una población de microorganismos es el aumento del número de las células como consecuencia de un crecimiento individual y posterior división. La velocidad de crecimiento exponencial se expresa como tiempo de generación, y este se define como el tiempo que tarda una población en duplicarse. Los tiempos de generación varían ampliamente entre los diferentes tipos de microorganismos. Algunos crecen muy rápidamente y representan tiempos de generación desde los 5-30 minutos, y otros tienen tiempos de generación que varían incluso desde horas hasta días. Y como últimos factores tenemos la presencia y concentración de gases y el oxígeno. Algunos gases atmosféricos tienen la particularidad de contener propiedades antimicrobianas, lo cual favorece o evita la proliferación de microorganismos.
Es por ello que en la industria alimentaria se utilizan las llamadas atmósferas controladas, en donde en estas colocan alimentos que deben preservar por mayor tiempo. Estas atmósferas controladas retardan la pudrición por crecimiento de microorganismos, mientras que otros gases, como el oxígeno, por el contrario, aumentan el crecimiento de microorganismos, ya que como todo organismo vivo, los microorganismos, bacterias y hongos necesitan de oxígeno para crecer. Fuentes de contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación de los alimentos. El concepto de contaminación se entiende como toda materia que se incorpora al alimento, sin ser propia de él, y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo consume. Básicamente, esas materias pueden ser de tipo biológico, tipo químico y tipo físico. Contaminación biológica. Incluye a las bacterias, los parásitos y los virus. Su capacidad de reproducirse hace que en pocas horas se formen grupos o colonias de millones de bacterias, que aún en esa cantidad resultan imposibles de ver a simple vista en el alimento. La contaminación biológica puede llegar al alimento por medio de las manos del hombre, por contacto con alimentos contaminados o con superficies como mesas, recipientes, utensilios o equipos contaminados. También puede llegar a través de plagas que posan sus patas sobre el alimento o tienen contacto con él, como es el caso de las moscas, hormigas, cucarachas, ratas o también animales domésticos. Los manipuladores de alimentos juegan un papel importante. Muchas veces, por falta de higiene en las personas que rodean a los alimentos, hacen que estos se contaminen. Puede ocurrir que los manipuladores estén enfermos y lo transmitan a los alimentos, haciendo que la salud de otros se vea afectada. Otra posible contaminación por parte de los manipuladores es hablar, toser, sonarse la nariz o estornudar cerca o delante de los alimentos, haciendo que las bacterias pasen a estos. Contaminación cruzada. Es el paso de contaminantes de unos alimentos a otros. Se puede dar mezclando alimentos crudos y cocinados, o al utilizar los mismos utensilios como tabla de corte, cuchillos, para tratar alimentos crudos y después cocinados, sin previa limpieza. Cuidado con la contaminación cruzada. Una acción incorrecta que es sumamente común durante la preparación de alimentos y que es motivo de contaminación es usar una cuchara para probar el sabor de la comida y nuevamente introducir dicho utensilio en el recipiente para revolver o mezclar los ingredientes. Esta acción genera un evidente acarreo de microorganismos de la boca al alimento. El acelerado ritmo de la vida moderna a veces hace que la preparación de alimentos sea una tarea contra reloj. Sin embargo, es importante tomar el tiempo de desinfectar correctamente los utensilios de cocina cada vez que se usen durante dicho proceso, con el fin de evitar la contaminación cruzada, situación que pudiera propiciar una infección estomacal. Contaminación química. Generalmente ocurre en el mismo lugar de producción primaria del alimento, por residuos que quedan de sustancias utilizadas para controlar las plagas en los cultivos o sustancias como drogas veterinarias en los animales enfermos que luego son sacrificados. También puede darse de manera accidental,
durante etapas como el transporte, el almacenamiento o elaboración propiamente dicha, al permitirse el contacto de alimentos con sustancias tóxicas. Algunos ejemplos de contaminación química son los contaminantes tóxicos ambientales. Son contaminantes que se encuentran en el medio ambiente y que pueden pasar a los alimentos por unas malas prácticas de manipulación. Ejemplos de contaminantes tóxicos ambientales son los siguientes: las dioxinas, que se utilizan en industrias blanqueadoras de papel, combustión de gasolina con plomo y productos petrolíferos. El mercurio se utiliza en fungicidas, pinturas y plaguicidas, y el arsénico en plaguicidas, preservadores de la madera y en algunos medicamentos. Los contaminantes tóxicos agrícolas se encuentran los plaguicidas y los fertilizantes. Contaminación física. Varios tipos de materias extrañas pueden contaminar el alimento. Se trata de cuerpos extraños al propio alimento que llegan a este de forma accidental. Generalmente se pueden apreciar a simple vista. Los contaminantes físicos, en especial los del tipo metal o vidrio, son potencialmente capaces de producir heridas a quien consume un alimento contaminado con este tipo de objetos. Algunos ejemplos de contaminación física pueden ser partículas de metal desprendidas por utensilios o equipos, pedazos de vidrio por rotura de lámparas, pedazos de maderas procedentes de empaques o de tarimas, anillos, lapiceros, pulseras u otros, los cuales pueden caer al alimento y contaminarlo. Clasificación de los alimentos según el tiempo de vida útil. Alimentos perecederos. Según las normas complementarias del Reglamento General de Alimentos de 1996, se define como alimento perecedero a un alimento fresco manufacturado que en razón de su composición, características físicas, químicas y biológicas puede experimentar cambios de diversa naturaleza que limitan su periodo de vida útil y que por lo tanto exige condiciones esenciales de fabricación, conservación, almacenamiento y transporte. Quiere decir que son aquellos alimentos que tienen una duración corta y se descomponen rápidamente. Dentro de los alimentos perecederos podemos mencionar carnes y todo tipo de carnes, sean frescas o congeladas, lácteos, leche líquida, mantequilla y quesos frescos, pescados y mariscos, y alimentos que ya han sido cocinados. Alimentos semiperecederos son aquellos de mediana duración que en condiciones adecuadas de almacenamiento mantienen su vida útil. Dentro de los alimentos semiperecederos podemos mencionar frutas y hortalizas, tubérculos, cereales como arroz y maíz y granos. Alimentos no perecederos. No se alteran a menos que se manipulen descuidadamente. No necesitan refrigeración en estado natural. Duran mucho más tiempo. Necesitan condiciones de almacenamiento con menor requisito, como un lugar limpio y seco, apartados de fuentes de calor y en su empaque original. Dentro de los alimentos no perecederos podemos mencionar enlatados, frutos secos, semillas, azúcar de mesa, sal, aceite y café. Consejos a la hora de comprar alimentos enlatados. La apariencia de una lata puede decir mucho sobre la calidad del producto que contiene. Por ello, debemos considerar algunas medidas a la hora de comprar alimentos enlatados. Una lata en buen estado debe conservar su etiqueta legible. Revise la fecha de vencimiento del producto enlatado. Si su fecha es posterior a la indicada en el alimento, no tendrá las mismas propiedades.
Revisar el estado físico del envase. Verifique que los extremos no estén abombados. Existe la posibilidad de que haya sufrido alguna fisura y los gases ocasionen que la lata se infle, causando que el producto pierda sus propiedades. No compre alimentos enlatados con envases golpeados. El daño mecánico indica irregularidades durante el transporte. Si el frasco se golpeó, hay una alta posibilidad de que su contenido cambió su estado o propiedades. Asegúrese de que las latas no estén oxidadas en ningún lado del envase, ya que significaría que se encuentran contaminados los alimentos de su interior con este óxido. Alimentos adulterados, alterados, contaminados. Alimento adulterado. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que se trata del alimento que de forma premeditada y con fines fraudulentos se le ha añadido o quitado alguna sustancia, con el fin de modificar su composición y características, como son el peso o el volumen, o para encubrir algún defecto del alimento. La leche líquida de vaca es usualmente un alimento adulterado al agregarle agua. Alimento alterado. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que se trata del alimento que por causas no provocadas deliberadamente ha sufrido variaciones en sus características organolépticas, las que incluyen sabor, color, olor, textura, además de su composición química o el valor nutritivo. ¿Qué significa esto? Que aunque el alimento se mantenga inocuo, ya no será apto para ser consumido. Los vegetales, como los de la imagen, indican ser un alimento alterado, ya que podemos observar un cambio en su textura y coloración, además que probablemente tienen un cambio en su olor. Esto es usualmente visto en vegetales viejos o vegetales que han sido mal almacenados. ¿Qué significa alimento inocuo? Según el Códex Alimentario y la Organización Mundial de la Salud, indican que se trata del alimento que no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso al que se destine. Alimento contaminado. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que se trata del alimento que de forma accidental contiene microorganismos, sustancias químicas, radioactivas u objetos extraños. Presenta las características normales del producto, pero puede provocar daños o enfermedades al consumidor. Insectos, roedores, productos de limpieza, entre otros, son agentes contaminantes de los alimentos. Al realizar una comida, siempre utiliza alimentos que sean frescos y no que se vean viejos. Si no estás seguro del origen del alimento, es mejor que no lo compres. Además, ten en cuenta aquellas posibilidades de contaminación en tu comida. Principales métodos de conservación de los alimentos: cocción, refrigeración, congelación. Principios en que se basa la conservación de los alimentos. Como número 1, se basa en el retraso de la actividad microbiana. Número 2, retraso de la autodescomposición del alimento. Y número 3, prevención de las alteraciones ocasionadas por insectos, roedores o causas mecánicas o químicas. Métodos de conservación de alimentos por calor. Cocción. Suele ser utilizado como una técnica culinaria básica. Su objetivo principal es que el alimento sea comestible y agradable a la vista, y además que sea preparado a la temperatura correcta para mejorar sus características organolépticas, cuidando estrictamente la relación tiempo-temperatura. Para ello, existen ciertas técnicas y métodos para aplicar cocción. Número 1. Cocción en medio no líquido. Para ello se utiliza fuego directo. Estas técnicas incluyen asar a la parrilla o asar a la plancha. También se utiliza fuego indirecto, en el cual tenemos como ejemplo asar al horno, gratinar o baño de María. Número 2. Cocciones en medio graso. Para ello suelen utilizarse técnicas como el salteado o fritura. Número 3. Cocciones en medio acuosa.
Para ello tenemos las técnicas de sancochar, cocer o hervir. También tenemos escaldar y cocción al vapor. Número 4. Cocciones mixtas. Para ello tenemos el estofado, brasear, guisar, rehogar y sofreír. Número 5. Cocciones especiales. Para ello tenemos la cocción al vacío o la cocción con microondas. En términos simples, si el alimento se somete a temperaturas de cocción y posteriormente no se consume, este perderá su estabilidad, disminuyendo su vida útil. Por ello, el método de cocción siempre debe ser combinado con otros métodos de conservación como son el refrigerado o el congelado, según sea el caso. Además, tiene que tener un adecuado envasado. Métodos de conservación de alimentos a baja temperatura. Refrigeración. La refrigeración es un método de conservación que mantiene a los alimentos por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana. Conserva el alimento solo a corto plazo, ya que la humedad favorece la proliferación a largo plazo de hongos y bacterias dentro de la nevera. La conservación por refrigeración se lleva a cabo con temperatura por encima de los 0 grados centígrados. Siempre va entre 1 a 4 o 5 grados centígrados en neveras industriales y domésticas. Congelación. Su fundamento consiste en someter a los alimentos siempre a temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados, con la finalidad de congelar la mayor parte posible del agua que contienen. Los procedimientos de congelación son congelación lenta. El rango de temperatura en este proceso están comprendidos entre los menos 15 a menos 29 grados centígrados. La congelación sucede a las 3 a 12 horas dependiendo del tipo de alimento. Produce cambios de textura y del valor nutritivo, debido a la formación de macrocristales de hielo que rompen el tejido del alimento. Congelación rápida. El alimento se va congelando a una velocidad de 0.3 centímetros por minuto o es la congelación que ocurre en menos de 90 minutos. Mantiene las características nutritivas y organolépticas del producto. Se utiliza una temperatura usual de menos 30 grados centígrados o inferiores a esta. Ventajas de la congelación rápida. El producto llega de forma más rápida a la temperatura en que el desarrollo de los microorganismos deteriorantes es nulo, así como se inhibe la actividad enzimática del alimento. El producto, cuando se descongela, está sujeto a menos pérdida de líquido. En muchos casos se asemejará al producto original. El producto permanece menos tiempo en la zona de máxima formación de cristales. Esta zona está situada entre los 0 y menos 3.88 grados centígrados, con el fin de que no se lleguen a formar macrocristales de hielo que rompan la estructura y apariencia del alimento. Con frecuencia, algunos envasados al vacío pueden conservarse durante meses en cámaras de congelación a temperatura de menos 18 a menos 20 grados centígrados, manteniendo su aspecto, valor nutritivo y contenido de vitaminas. Recomendaciones. Lavar los alimentos correctamente y limpiar de forma periódica y minuciosa todos los utensilios y superficies de trabajo con agua caliente y detergentes específicos antes y después de utilizarlos. Después de cocinar los alimentos, consumirlos lo más pronto posible. De no ser así, envasar los alimentos en potes limpios y con tapa, refrigerar o congelar según sea el caso. Al comprar alimentos envasados, revisar la fecha de vencimiento. Los productos envasados no deben estar abollados, hinchados u oxidados. Es muy importante mantener una adecuada limpieza del refrigerador y congelar
para evitar la contaminación ambiental de los alimentos. No utilices los mismos utensilios para alimentos crudos y alimentos ya cocinados, así evitarás la contaminación cruzada. Y recuerda, siempre deben limpiarse antes de utilizarse. En el caso de presentar una lesión, cortada o herida, acudir rápidamente a un centro de atención hospitalaria o utiliza el botiquín de primeros auxilios, así evitarás la propagación de bacterias y enfermedades. Filtra y hierve el agua correctamente para el consumo humano. Mantenga el cabello recogido, vestimenta adecuada y libre de accesorios durante la preparación de alimentos. Lávate las manos correctamente al momento de iniciar alguna preparación de alimentos. Y así finalizamos la presentación del día de hoy correspondiente a la sección número 2 del curso de manipulación de alimentos, producido por la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética. Esperamos que la información presentada el día de hoy haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.